Cargamos. Bueno, no importa, pará. No le hablas a él. Tuve que hablarle en la cámara. Pero Sigue sí, filmando, ¿no? también. Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste estas últimas elecciones? Vos que tenés experiencia en el tema político de Argentina y de Comodoro, nos gustaría que nos dé tu visión. Bueno, un primer problema de análisis que yo tengo es una cuestión de salud. A pesar de eso, sigo haciendo algunas cosas. Bueno, y con respecto a las elecciones, alguien dice por ahí que el peronismo es un naranjal, donde todos pueden sacar una naranja. Y efectivamente es así. Pero también dentro de ese mismo peronismo existe quienes no son orgánicos ni disciplinados y tienen estrategias electorales negativas que, por ejemplo, en esta ciudad llevaron 20.000 votos de diferencia y en la provincia 60.000 votos de diferencia. Es una barbaridad para un movimiento histórico como lo es el peronismo. Elías, quería hacerte una pregunta. ¿Volvimos a los 90? La historia nunca se repite dos veces de la misma forma. Si eso ocurriera, se transforma en una farsa. Y no es así, te claro que no va a ser así, porque nuestro pueblo tiene la capacidad organizativa. Perón decía que el único heredero es el pueblo y que solo la organización vence el tiempo. Efectivamente, esto es lo que va a pasar como pasó en el 2000. Yo hoy por ahí leí una declaración desafortunada del intendente diciendo que en el 2000 Comodoro fue un pueblo fantasma. Y yo le quiero decir al compañero intendente que los fantasmas no luchan, los fantasmas no cortan ruta, los fantasmas no son procesados, los fantasmas no aman. Lo que sí hacen todo eso son los militantes y los compañeros de este pueblo, de esta ciudad. Tuvo uno de los mayores índices de procesamiento judicial por justamente haber protagonizado la resistencia que pusimos en el 2000. Y alguien decía por ahí que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Entonces este pueblo en esta ciudad y en todo el país hizo eso. Y después tuvimos el reencuentro con ese gran conductor que fue Néstor Kirchner. En esa época hubo una lucha bastante grande, ¿no? Estabas con otros referentes como Carlos Vargas, como Gatti. Y nos organizamos, los fantasmas que nos dicen algunos, nos organizamos, luchamos y pudimos cambiar la historia. Me estaba olvidando de alguien muy importante, con Natera. Por ahí nos podés contar la historia del tema de la playa de Tanque. Una anécdota genial entre Gatti y Natera. Cuando llegamos, bueno, nos cayó la gendarmería. Lo de siempre, empezamos la negociación y era de noche. Y estábamos en la playa de Tanque y había una escalera, un segundo piso de la playa con una escalera. Ponerle a 50 metros, el jefe de la gendarmería, el comandante Monzón, con un megáfono hablaba. Entonces le decía a Natera que apagara el encendedor, porque claro, era la playa de Tanque. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue lo siguiente. Cuando la gendarmería avanzó, alguien desparramó nafta en el piso. Entonces había un olor a nafta tremendo. Claro, iban a explotar todo, ya Claro, está. y Gatti estaba abajo y Natera estaba arriba. Y tenía la mano alzada. El comandante de la gendarmería le decía que apague el encendedor. Y Gatti de abajo también le decía, porque no lo veía Walter. Entonces le decía, Walter, apaga el encendedor. Y Walter de arriba le dice, boludo, lo que tengo es un peine en la mano. O sea que estaban todos en la expectativa de que se podía volar todo y él era el que más había razonado, era él. Bueno, Elías, igual quería preguntarte cómo llevas el tema de tu enfermedad, cuando escuchaste el tema de la salud pública del nuevo presidente, y me habías contado que tenías que operar. Efectivamente, y mi operación sale $60.000. $60.000. Y si todo corre por los carriles que dice mi ley, no me puedo operar. ¿Cuál es la enfermedad específica? Parkinson. Parkinson. Y tenés que viajar a Buenos Aires. Claro. ¿Y por qué? Porque el Hospital Posada hacen esta operación. ¿Hospital público? Exactamente. Eso es parte del sistema de salud pública que creó Perón en 1945.
lo convocó al médico sanitarista Ramón Castillo y hizo este sistema de salud que tenemos hoy, que fue el que nos permitió que no tuviéramos una tragedia en el COVID. Porque todos vimos que en el primer mundo se hacían fosas comunes, se contrataban camiones de enfriamiento. Claro, lo vimos en otros países. Las morgues no daban abasto y los muertos estaban en la calle. La Argentina no tuvo absolutamente nada de eso. Y la gente se queda con la fiesta que hizo el presidente, seguramente. Que estuvo mal, ¿Viste? pero no vemos la parte buena que No, seguramente. el trabajo que hicieron la gente de salud, ¿no? Claro, efectivamente. Y lo mejor que tenemos el pueblo, decía alguien por ahí. Entonces, a los médicos tenemos que seguir aplaudiéndolo y no puteándolo. Y esto tiene que ser parte de recuperar nuestra identidad. Este proyecto que yo tengo, la provincialización de IPF, es parte De hacernos cargo. de hacernos cargo y de construir una nueva Patagonia rebelde. Y la soberanía será para el pueblo y por el pueblo. Viste que nosotros, esa es otra cosa que tenemos que resolver. Nosotros tenemos muchos simpatizantes, pero poco cuadro político. Eso era lo que decías el otro día de que el resurgimiento de personajes así como Milei es culpa del propio peronismo que no supo convertirse o... Exactamente. Ese no, cortalo, a ver. Quedó de 10. Se habló mucho de la palabra libertad en este tiempo, con el tema relacionado al presidente electo Milei. Por ahí nos gustaría saber cuál es tu mirada sobre esto, si es verdaderamente libertad o es solamente un eslogan. Yo creo que está la libertad y el libertinaje. Y lo que plantea Milei es libertinaje, no tiene nada que ver con la libertad, pero absolutamente nada que ver con la libertad. Este es un país que se bancó 30.000 desaparecidos. Y los reclamos contra los culpables no fue diente por diente ni ojo por ojo, sino que fue la justicia. Y fue la primera vez en el mundo que la propia justicia argentina juzgó a los responsables de la junta militar. Había ocurrido un hecho histórico también en Nuremberg al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los jerarcas alemanes son juzgados, pero por jueces internacionales. La Argentina fue capaz de juzgar a los miembros de la dictadura, condenarlo y meterlo en cana. Efectivamente eso pasó. Y eso es parte de la verdadera libertad. ¿Me entendés? Sí, Entonces, tiene que ver con esto. Por ejemplo, ¿por qué digo libertinaje? Y eso es una discusión que tenemos que tener como sociedad. Este planeta tiene 200 países y la mayoría son democráticos y hacen elecciones. ¿En cuántas se vio un candidato a presidente con una motosierra? Sí, calculo que ninguno En una sola, en Argentina. en Argentina. Nos tenemos que hacer cargo. Se votó un tipo que andaba con una motosierra. ¿Esa motosierra es un arma? Sí. ¿Quién la tenía en su mano? El presidente. ¿Para qué? Para aplicar un plan económico. Los que queden afuera, los que quedemos afuera de este plan económico, tenemos todo el derecho a ejercer nuestra defensa. Todo el derecho. Y cuando la defensa es ejercida por los de abajo, no es violencia, sino justicia.